Lo primero es identificar cuántos nodos tiene nuestro circuito. Recordemos de que por el método de los nodos, por cada nodo se plantea una ecuación. Y para identificar un nodo es aquel puntico en el circuito en el cual se unan dos o más elementos. Si nosotros identificamos este que le coloqué el nombre de nodo 1, tiene dos elementos, claro, porque hacia arribita se encuentra con esta resistencia y hacia el lado se encuentra con esta resistencia. El nodo 4 lo une dos elementos o más, claro, hacia el lado izquierdo lo une esta resistencia, hacia el lado derecho se une con esta resistencia, o sea que sí está unido por dos o más elementos. Aquí identificamos esos, son 4 nodos. Sí, hay de saber que entre más nodos tengamos, pues el circuito se hace más complejo y es cuando a veces es necesario recurrir a simuladores por la facilidad de encontrar una respuesta específica. Por ejemplo, qué voltaje pasa o cuál es la intensidad que cae sobre esta resistencia. Sería una pregunta específica donde con un simulador es mucho más sencillo que hacer todo este proceso matemático. ¿Cómo iniciamos ahorita? Ya sabemos que los nodos unen dos o más elementos del sistema o de este circuito. Pueden ser resistencias, condensadores, fuentes de voltaje, una resistencia con una fuente, no interesa, pero que una dos o más elementos. Para plantear las ecuaciones hay que recurrir a la ley de Kirchhoff, lo cual nos dice lo siguiente, que las intensidades que salen es igual a las intensidades que entran, o las intensidades que entran es igual a las intensidades que salen, o sencillamente la sumatoria algebraica de todas las intensidades que entran y salen en un nodo es igual a 0. Si entran 5 amperios, salen 5 amperios. Lo que entra es igual a lo que sale. Quiere decir que en este nodo están entrando 4 amperios y lo que sale también son 4 amperios. Ya sean 2 para este lado, 2 para aquí, 3 para arriba, 1 para el lado, no lo sabemos cómo se distribuye, pero son 4 amperios los que están saliendo, porque son los 4 amperios los que entran. A nosotros identificar eso de la ley de Kirchhoff, que la intensidad que entra es igual a la intensidad que sale, pues ya empezamos a plantear y darle direcciones a nuestro circuito. Este que es el nodo 1, le está entrando una intensidad. ¿Qué intensidad le entran? Ya estamos condicionados porque tenemos una fuente de corriente. La fuente de corriente tiene una dirección que nos indica que va hacia este nodo o en este sentido. ¿De cuánto es esa fuente de corriente? Pues de 4 amperios. Quiere decir que a este nodito le están llegando 4 amperios. Por eso nuestro planteamiento tenemos 4, o sea 4 amperios que entran al nodo 1 o al nodo A, en este caso, es igual a la sumatoria de estos valores que están aquí. ¿Cómo planteo yo las ecuaciones? En esta yo sé que nos entró una corriente de 4 amperios y se dividió hacia dos ramas, una hacia arriba y una hacia el lado. Y nos dice lo siguiente, nodo A es igual a la corriente que entra, que es 4 amperios, y es igual a la suma algebraica, en este caso tenemos 2, de las corrientes que salen. Pero aquí las corrientes que salen, si observamos, están expresadas en voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Vamos ahorita al ejemplo. Aquí vinieron 4 amperios y esto es como el agua que se divide en dos. Uno se fue hacia arriba y el otro se fue hacia el lado. Vamos a empezar con cualquiera de los dos, no importa el orden. Podemos arrancar con este que está aquí. Si yo les pregunto cuál es la corriente que salió y que se quedó en esta resistencia, no lo sabemos, pero sí tenemos una idea o una noción que nos ayuda. Aquí viene un voltaje, supongamos que es 10, se vio afectado por esta resistencia y aquí a este nodo llegaron 5. Es una diferencia de potencial. Quiere decir que el voltaje que entra menos el voltaje que sale sobre la resistencia. Puedo decir y determinar la corriente que se me cae o cae aquí. Entonces, si acá viene un voltaje o una incógnita, voltaje sub 1 que desconozco, se vio afectado por esta resistencia y aquí me llegó un voltaje sub 2. Entonces, ¿cómo planteo yo la corriente en esta línea o en esta línea que está aquí? Porque recordemos de que el nodo es cuando dos o más elementos se unen. Él coge esta línea, este bracito,
y coge el bracito que va hacia arriba. Entonces, voltaje sub 1 menos voltaje sub 2 sobre la resistencia, que es un ohmio. Aquí como tal planteé esta que es mi primera expresión, más la corriente que va hacia arriba. Acá viene un determinado valor que desconozco, lo llamo B sub 1, se vio alterado por esta resistencia y llegó a este nodo con otro valor. Entonces, ¿cuál es la intensidad que va justamente aquí en esta resistencia? Pues no lo conozco, no lo sé, pero lo puedo plantear como el voltaje sobre resistencia. O sea, la intensidad no la conozco, pero sí la planteo como voltaje sobre resistencia. O sea que aquí viene un determinado voltaje, B sub 1, pasa por aquí y acá llegó otro voltaje. Quiere decir que B sub 1 menos, o sea, el voltaje que entra menos el voltaje que llega aquí o que sale de la resistencia, que es voltaje sub 4, sobre la resistencia. Ahí ya tengo la expresión de intensidad en términos de voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente que entra a este nodo es 4 amperios. Es igual a la suma de las corrientes que salen. Una que sale hacia el lado derecho, voltaje sub 1 menos voltaje sub 2 sobre 1 más lo que sale, que es voltaje sub 1 menos lo que llega aquí, que es voltaje sub 4 sobre 20 ohmios. Ahí ya tengo planteada mi primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación es relacionada al nodo 2 o el nodo B. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. ¿Qué corriente entra a este nodo? Pues la corriente que entra a este nodo es la misma que viene en esta dirección, que se vio afectada por la resistencia. Conclusión, la corriente que llega aquí o el voltaje que llega aquí no es el mismo del que salió. Salió 1, la resistencia cambió los valores y aquí llegó un nuevo valor de voltaje. Entonces ya sabemos que nosotros traemos un voltaje desde allí, desde el nodo 1, y aquí llega y se divide en dos, uno que va hacia abajo y el otro que sigue derecho buscando la resistencia 3. Entonces yo como planteo la expresión de voltaje exactamente en este nodo. ¿Cómo hago para plantearlo? Pues lo que entra es igual a lo que sale. Recordemos, aquí un truquito, lo que entra, voltaje sub 1 menos voltaje sub 2 sobre un ohmio. Cuando entra una línea de corriente o está entrando al nodo, manda al otro sobre él. ¿Por qué manda al otro sobre él? Vean, aquí llega un voltaje, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre un ohmio, es lo que entra. Voltaje sub 1 menos voltaje sub 2 sobre un ohmio. Y es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Este, como salió de aquí, mando yo voltaje sub 2 menos voltaje sub 0, porque está en masa, vean, sobre 8 ohmios. Más, como está saliendo, mando yo voltaje sub 2 menos voltaje sub 3 sobre 10 ohmios. Cuando la corriente llega, manda al otro, y cuando la corriente sale, mando yo. Aquí como está llegando, por eso pusimos B sub 1 menos B sub 2 sobre un ohmio, B sub 1 menos B sub 2 sobre un ohmio, que es igual a lo que sale, como sale esta, mando yo B sub 2 menos 0 sobre 8 ohmios, más B sub 2 menos B sub 3 sobre 10 ohmios. Ahí ya tengo planteado dos ecuaciones. Vamos con el nodo C. El nodo C es lo mismo, entra una corriente y salen dos. La corriente que entra es la misma que venía de voltaje sub 2, se vio afectada por esta resistencia y aquí ya cambió su valor. Entonces lo que entra, como está entrando, manda al otro, voltaje sub 2 menos voltaje sub 3 sobre 10 ohmios, que es igual a las corrientes que salen. Esta sale, como sale, mando yo voltaje sub 3 menos voltaje sub 4 sobre 10 ohmios, es esta que está aquí al final, más esta, como sale hacia abajo, mando yo B sub 3 menos
este punto que es 0, está aterrizado, sobre 20 ohmios. Quiere decir de que yo hago sumatoria de todas las resistencias que me encuentre por el camino. Hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos con el nodo D y ya les explico a qué es. En este nodo pues llegan dos corrientes. Una corriente que venía, vean, viene de voltaje sub 1, se ve alterada por esta resistencia y aquí llega con un nuevo valor, y esta que sale del nodo 3 se ve alterado por esta resistencia y aquí llega con un nuevo valor, o sea que entran dos corrientes y sale una. Entonces vamos a plantear las ecuaciones. Una de las corrientes que entran, esta como está llegando, manda al otro voltaje sub 1 menos voltaje sub 4 sobre 20 ohmios, es esto que tenemos aquí, más el voltaje que llega, que es voltaje sub 3, menos voltaje sub 4 sobre 10 ohmios, voltaje sub 3 menos voltaje sub 4 sobre 10 ohmios, o sea, son la sumatoria de las corrientes que llegan, y es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Y cuál sale? Pues esta que va hacia allí, vean. Voltaje sub 4 mando yo, está saliendo, vean, menos esto que está aquí, que es 0, va aterrizado, vean, va masa, sobre las resistencias que yo me encuentre por el camino. Si hubieran 5 resistencias, pues yo las sumo, en este caso solo hay una, que es 30 ohmios. En este caso también hay una, vean, en todas hay de una resistencia. Si hubiese otra resistencia en serie, pues la suman. Recordemos de que las resistencias en serie se suman. Si aquí hubiese una resistencia de 10 ohmios, 20 más 10 pues daría 30. Si acá hubiera una de 20 ohmios, pues 30 más 20, 50. Como hay de una resistencia entre nodos, queda tal cual como tenemos ahí. Si observamos, tenemos 4 nodos y 4 expresiones como tal. Aquí tendríamos que empezar a simplificar y encontrar una matriz, ya sea por Jordan, algún otro método, una matriz 4x4 o alguna otra alternativa de reducción, eliminación, sustitución para poder encontrar los valores. O sea que tenemos 4 incógnitas. La incógnita del voltaje 1, que fue el voltaje que llegó aquí, que no sabemos cuál es. La incógnita del voltaje 2, que es el voltaje que llega aquí. La incógnita del voltaje 3, que llega aquí. Y la incógnita del voltaje 4, que llega aquí.